Una atresia intestinal es una malformación congénita que se va a caracterizar por la ausencia de una porción o bien la obstrucción completa de la luz intestinal. También vamos a tener lo que son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas normalmente se van a basar en el vómito verdoso, la falta de paso de meconio. La estenosis es una forma incompleta de la atresia intestinal en donde la luz intestinal va a estar muy reducida, esto debido a un engrosamiento muscular. Esta normalmente va a estar en el duodeno y es más común en varones que en mujeres. Uno de 300 a 900 niños van a estar afectados por esto. Y sus síntomas clínicos pueden ser vómitos sin bilis, hiperperistaltismo y reflujo gastroesofágico crónico. El ónfaloceles se da cuando el cierre de la musculatura abdominal es incompleta y por ende las vísceras abdominales se hernian en un saco membranoso ventral y van a salir por el anillo umbilical. Algunas de las manifestaciones clínicas de estas pueden ser lo que es la protrusión de los órganos abdominales, así como el tamaño va a depender de la gravedad de este defecto. El 40% de los lactantes con ónfaloceles van a tener otras malformaciones asociadas como las malformaciones cardíacas y la hernia diafragmática. El divertículo de Meckel es una excrescencia del intestino delgado, persistencia del conducto vitelino. Este va a estar localizado a 2 centímetros de la válvula ileocecal y el 2% de la población suele ser asintomática. Sin embargo, en el 4% de la población que sí es sintomática, puede presentarse hemorragia oculta o dolores parecidos a los del apéndice. El ano imperforado es una malformación congénita que va a impedir el paso de las heces por un fracaso en la involución del diafragma cloacal. Entre las manifestaciones clínicas podríamos tener lo que es una ausencia del orificio anal, un desplazamiento del orificio anal. También podríamos tener lo que es fístulas que van a estar interconectadas con otras estructuras como la uretra o la vejiga, y también vamos a tener la ausencia del paso de meconio entre las primeras 24 a 48 horas de nacimiento. La enfermedad de Hirschsprung se presenta en 1 de cada 5.000 nacidos vivos. Esta enfermedad se caracteriza por la ausencia de células ganglionares en el intestino distal y vamos a tener de que va a causar una obstrucción funcional y una distensión proximal. En las manifestaciones clínicas vamos a tener de que va a estar asociado con algunos síntomas como el síndrome de Down, también afecciones neurológicas, estreñimiento, vómitos con bilis, ausencia de meconio en las primeras 24 horas de vida, y vamos a presentar una distensión abdominal. Se define como cualquier debilidad o defecto en la pared de la cavidad peritoneal que va a permitir la protrusión de un saco de peritoneo recubierto de serosa que se le va a denominar como saco hernial. Las adherencias son puentes fibrinosos que pueden formarse entre segmentos intestinales, la pared abdominal y zonas quirúrgicas debido a procedimientos quirúrgicos, infecciones o inflamación peritoneal como la endometriosis. Estas adherencias pueden causar una herniación interna, obstrucción y estrangulación similares a las hernias externas. Vamos a tener el vólvulo. El vólvulo es el giro completo de un asa intestinal sobre su base mesentérica, causando una obstrucción y compromiso vascular, lo que puede llevar a un infarto. Es más común en el colon sigmoide, seguido por el ciego, el intestino delgado, el estómago y raramente va a estar localizado en el colon. La intussuscepción ocurre cuando un segmento del intestino se embute dentro de un segmento distal, empujado por el peristaltismo, llevado consigo el mesenterio. Si no se trata, pues puede causar una obstrucción intestinal, compresión de los vasos mesentéricos. Enfermedades isquémicas intestinales. Primero vamos a hablar de las particularidades del intestino, entre ellas su irrigación, puesto que el tubo digestivo y es irrigado por las arterias celíacas y las arterias mesentéricas superior e inferior. Estas arterias mesentéricas se van a ramificar en lo que son arcadas mesentéricas, que va a permitir que el intestino tolere una pérdida progresiva de aporte sanguíneo. Bueno, en la patogenia vamos a tener de que la respuesta intestinal a una isquemia se va a dar en dos fases. Primera, vamos a tener la lesión hipóxica inicial, que se va a dar cuando hay un compromiso vascular, en donde las células epiteliales que van a revestir al intestino son relativamente
Son relativamente resistentes a la hipoxia transitoria. La fase es la lesión por reperfusión, en donde se empieza a restaurar todo el aporte sanguíneo y acá es donde se causan los mayores daños. Si hay algún problema con lo que puede provocar es una disfunción multiorgánica que va a implicar una liberación de radicales libres, un infiltrado de neutrófilos y también vamos a encontrar una liberación de mediadores inflamatorios. Lógicamente hablamos, vamos a tener de que va a afectar cualquier nivel del intestino, desde el estómago hasta el ano. Estas lesiones pueden ser continuas, pero más frecuentemente se encuentran segmentadas y parchosas. La mucosa se puede observar hemorrágica y se puede observar también ulcerada y de color rojo oscuro y púrpura. También va a haber, microscópicamente hablando, una necrosis de células epiteliales y pérdida de vellosidades, también una atrofia o desprendimiento de epitelio superficial y criptas hiperproliferativas, y también vamos a tener una cicatrización fibrosa en la isquemia crónica. Vamos a hablar de los pólipos. Los pólipos son masas tumorales que se van a proyectar hacia la luz y son caracterizados por ser sésiles y pendiculados, o sea, con tallo y sin tallo. En los pólipos no neoplásicos vamos a tener al pólipo inflamatorio, una lesión inflamatoria caracterizada por la hemorragia rectal, emisión de moco y lesión de la pared rectal anterior. La causa principal de el deterioro en la relajación del esfínter anorrectal como consecuencia a los ciclos crónicos de lesión y cicatrización. El atrapamiento de este pólipo en la masa fecal va a provocar un prolapso de la mucosa. Son pólipos suaves de color rojo a rosado y van a tener una superficie irregular o ulcerada. Pólipos amartomatosos son proliferaciones tumorales compuestas por tejidos maduros que se van a presentar normalmente en el lugar en el que se van a desarrollar. Aunque sean raros, es muy importante reconocerlos por las manifestaciones intestinales y extraintestinales asociadas, y los juveniles son malformaciones focales del epitelio de la mucosa y la lámina propia, pueden ser esporádicos o sintómicos. Afectan a la mucosa del intestino delgado y el colon y son predominantemente encontrados en el recto de niños menores de 5 años. Estos pólipos, que son grandes, miden de 1 a 3 centímetros, son pendiculados y van a presentar glándulas quísticas dilatadas con tener el síndrome de Peutz-Jeghers. Estos son pólipos amartomatosos que se van a desarrollar en el intestino delgado, principalmente en el ilion y en el colon. Estos son una manifestación clínica del síndrome de Peutz-Jeghers, que es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la presencia de múltiples pólipos y mancha pigmentada en la piel y mucosa. Esto se va a dar por las mutaciones en el gen LKB1 y STK11. Los pólipos hiperplásicos son proliferaciones epiteliales frecuentes que se van a descubrir normalmente en la sexta o séptima década de la vida. Esto se cree que son consecuencias del descenso del ciclo celular epitelial y también del retraso del desprendimiento de las células epiteliales en la superficie. Esto se encuentra en más de la mitad de las personas mayores de 60 años. Son características de una protrusión, de protrusiones en forma de pezón que va a tener un diámetro inferior a los 5 milímetros. Vamos a hablar de los pólipos neoplásicos. En los pólipos neoplásicos vamos a tener a los pólipos adenomatosos. Estos se caracterizan por la presencia de una displasia epitelial que varían entre los 0.3 y 10 centímetros de diámetro y pueden ser pendiculados o sésiles. Tienen una prevalencia de 50% a la edad de 60 años. Pueden ser múltiples. Los adenocarcinomas se desarrollan a partir de los adenomas. Existen 3 tipos de adenomas. Vamos a tener los tubulares. Estos tubulares son adenomas que tienden a ser pólipos pequeños pendiculados formados por glándulas pequeñas redondeadas o tubulares. Los vellosos, que son más grandes y sésiles y están cubiertos por vellosidades finas, aunque los adenomas vellosos van a contener focos de invasión con mayor frecuencia que los adenomas tubulares, y los túbulos vellosos, que son una mezcla de los tubulares y los vellosos. Vamos a hablar de los tumores de apéndice. Vamos a tener el carcinoide apendicular, que es el tumor más común del apéndice y a menudo
es descubierto incidentalmente durante cirugías o estudios de apendicitis. Esta afecta principalmente la parte distal del apéndice con un aspecto bulboso sólido. Vamos a terminar de hablar del mucocele apendicular. Esta es una dilatación del apéndice lleno de mucina que va a estar causado por bloqueos o tumores mucinosos como el cistoadenomucinoso o el cistoadenocarcinoma mucinoso.